Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy nos acompaña Pablo González Herrera, que tiene amistad con muchos santos que están en el cielo, en esa comunión de los santos tan importante que tenemos que meditar, conocer, porque es el tesoro de la Iglesia. Tema importante y maravilloso el que hoy nos va a compartir Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas, encantado de saludarte. Bueno, pues es maravilloso que el tema del que nos vas a hablar, además, precisamente en un día tan grande como es el día de San José. Efectivamente, el santo, como lo han llamado, ¿no? El santo más santo, ¿no? El que más cerca ha estado de la divinidad, a la que ha tocado con sus propias manos, ¿no? Al Hijo de Dios hecho carne, y le ha podido decir de verdad, tú eres mi hijo, ¿no? Qué santo más grande. Pues sí, es un santo pues que después de la Santísima Virgen María, pues todos consideramos que es el más importante. Incluso hay una corriente en la Iglesia que considera que privadamente se le puede considerar concebido también sin pecado original. No sé si tú también te apuntas a esta corriente. Sí, me parece que es muy sugerente, ¿no? Esa hipótesis, ¿no? En cuanto a que como posibilidad, desde luego, está ahí, se ha discutido entre grandes doctores de la Iglesia, y desde luego está el hecho también evidente de que no conocemos la tumba de San José. Eso es ya algo muy evidente cuando sabemos que entre los primeros cristianos se reverenciaba a lo que eran los santos, ¿no? A quienes habían estado más cerca del Señor, apóstoles y discípulos, etcétera, ¿no? Con lo cual es bastante significativo que no tengamos ningún tipo de noticias sobre los restos de San José. Y ahí lo dejo porque evidentemente es una hipótesis, ¿no? Hombre, tú es que piensa una cosa, Pablo. El Señor escogió, no solo escogió, sino que pensó en toda la eternidad a cómo debería ser la nueva Eva, ¿no? A la que muchos santos llaman el paraíso de Dios, María, la purísima, ¿no? Entonces imagínate si para crear a María, pues el Señor tuvo tanto cuidado, pues para elegir al que había de cuidar a María y a su propio hijo, pues no pudo ser uno cualquiera, por muy bueno que fuera. Efectivamente. Y es que es así, Arturo. Todos sus privilegios y toda su dignidad le vienen de ser precisamente el esposo de María, padre de Jesús y a la vez el hombre justo y bueno, a quien el Señor puso al frente de su casa y de su familia, ¿no? Pensemos en las veces en que jugaría con el Señor, ¿no? En que le enseñaría a trabajar, ¿no? Y le demostraría su amor a toda prueba, ¿no? Es el hombre del silencio, pero es el hombre que sin duda ha estado más cerca del Señor, ¿no? De Jesucristo, del Verbo encarnado, ¿no? Por eso tenía que ser alguien muy, muy grande, eso está claro. Conocido como maestro de vida interior. San José, maestro de vida interior, enséñanos a saber orar, saber sufrir, saber callar, y yo le añado, y saber amar a Dios. Totalmente. El santo del silencio, del que no se dice, o sea, del que no profiere una sola palabra en ninguno de los evangelios, ¿no? Sin duda, es así, Arturo. Bueno, pues nos encomendamos a San José, que le tenemos mucho, mucho cariño, mucha devoción, un grande, un gigante, maravilloso después de la Santísima Virgen María, terror de los demonios y, en fin. Querido San José, te ofrecemos este programa, va por ti, confiamos en ti. Mientras vamos hablando, voy a poner imágenes de San José, voy a poner una imagen de San José especialmente, que sale con unas monjitas, que se habla que ese hombre de carne y hueso que era San José, es como una especie, pues unas monjas que viajaron, no sé si conoces tú esa historia, que viajaron a Tierra Santa y se encontraron con un hombre, no recuerdo ahora bien exactamente la historia, pero se sacaron una foto con él, que era como un artesano o algo así, y se dice que podía ser San José. Hay muchas historias respecto a San José, y hoy que vamos a hablar de la comunión de los santos, y vamos a hablar de cómo los santos verdaderamente tenían devoción a los santos, valga la expresión, vamos a ver cómo muchos de esos santos eran muy devotos de San José. Y efectivamente hay muchas historias que rodean a San José.
esa, por ejemplo, que la he oído en alguna ocasión, pero luego también está esta, que me parece que fue en Estados Unidos, en Canadá, de bueno, un carpintero que llegó a un convento e hizo una escalera en unos días, una escalera que técnicamente todavía, decenios después, dicen los expertos que es prácticamente, bueno, una maravilla de la técnica, ¿no? Y era un problema que no se podía solucionar respecto a dos alturas. Llegó este hombre y de manera totalmente altruista pues hizo una escalera que es, bueno, hoy se la considera como hecha por San José, porque realmente es algo milagroso que tal prodigio técnico la realizaran en esa época y en el tiempo en que se realizó. Esta es otra historia de las muchas que hay sobre San José, que rodean a San José. Exactamente. Bueno, pues sí, creo que se llama Santa Fe el lugar o el pueblo, la zona donde ocurrió. Sí, efectivamente, creo que es de la zona de Nuevo México o algo así, en Estados Unidos, sí, así es. Su exterior es magnífico. Su altar, sus vitrales y estatuas son obras de arte. Pero lo que atrae a miles de personas a la Capilla Loreto en Santa Fe, Nuevo México, es la estructura de madera que conecta la parte posterior de la capilla con el aposento alto. Esto tan hermoso que pues es un misterio, lo de la escalera. Un misterio que oculta 3 secretos en sus 33 peldaños. El primero, ¿quién la construyó? Pues Cristo. ¿Quién más? Otros dicen que fue San José, pues según la leyenda, en 1879 la Orden de las Hermanas de Loreto elevaron una novena a San José, el santo patrón de los carpinteros, y la respuesta llegó en forma de un enigmático viajero. El conservador de la parroquia y museo, Richard Lindsay, explicó que el misterioso carpintero trabajó a puerta cerrada durante 3 meses y después desapareció. No me puedo imaginar cómo la hizo. Algunos dicen que es una maravilla, ya que es una escalera en espiral, que no tiene ningún tipo de soporte en medio. Y quieren saber también cuánto peso puede soportar, pero es imposible determinar eso, pues dicen que para encontrar la respuesta tendrían que desmantelar la escalera. Y el último misterio, la madera, que a pesar de un análisis de más de 1 año, no se logró determinar su origen. En Santa Fe, Nuevo México. Sí, así es. Bueno, Pablo, pues bueno, también por cierto, me comentabas tú antes que te habían llegado precisamente unas estampas de San José o unas imágenes. Hoy, fíjate qué casualidad, qué diosidencia, ¿no? Me han llegado por 3 sitios diferentes estampas, más que estampas, figuras de San José. Mira, por ejemplo, esta, que me la ha mandado una asociación filantrópica que está en Toledo. Así la pongo así para que la veáis. ¿Se ve bien? Suele un poquito más. Ahí perfecto, sí. Esta, por ejemplo, me ha llegado hoy. Esta me ha llegado también, los heraldos del Evangelio, hoy, casualmente. Sí. Creo que no es casualidad. Y luego, como una especie de desplegable que me ha llegado por otro lado, de SOS Familia, muy bonito. Muévelo poco a poco hacia un lado y hacia otro, despacito, porque así muévelo un poquito, porque ¿sabes qué pasa? Que no sale toda la imagen completa, sale solamente donde tú estás centrado. Vale. Tus laterales no van a salir, ok. Vale. Bueno, ya tenemos... Por atrás también, se ve. Sí. Bueno, esto ha sido, casualmente, ha sido todo hoy, cuando íbamos a hablar de San José. Sí, bueno, estamos grabando esto, lo vamos a emitir el día de San José, lo estamos grabando hoy, que es martes. Bueno, pues 3 días antes del día de San José. Bueno, Pablo, así una última cosa antes de entrar ya en materia, es que tú antes hablabas de que los santos tenían devoción a los santos, y no solo eso, sino que los santos en vida tenían amistad con otros santos, es decir, en ese momento no estaban canonizados porque estaban en este mundo, pero cuando ellos han ido muriendo, luego hemos ido descubriendo, pero si eran amigos entre ellos. Eso es muy común, vamos, desde principios de historia de la Iglesia, ¿no? Los primeros santos padres, pues por ejemplo, bueno, de hecho algunos, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, que me parece que estos eran en concreto hermanos, o San Gregorio de Nisa y San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San
Jerónimo, a pesar de su carácter fuerte, era muy amigo de San Agustín, por ejemplo. Es una cosa bastante común. Bueno, Santa Teresa de San Juan de la Cruz, hablaremos de San Juan de Ávila, maestro de santos, gran amigo de San Ignacio de Loyola, maestro de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, bueno, pues de San Juan Bautista de la Concepción, San Juan de Dios, que fue su discípulo, que se amamontó a los pechos de San Juan de Ávila en cuanto a doctrina y espíritu, por así decirlo, ¿no? Lo acompañó en Montilla durante unos meses y bueno, es algo bastante común. Y bueno, cómo no hablar, por ejemplo, de los santos eremitas en la Tebaida, en Egipto, se acompañaban entre ellos, ¿no? Todos los santos del desierto de los primeros siglos de la Iglesia, en concreto del siglo III, ¿no? San Antonio San Antonio el Grande, San Antonio era muy amigo de otros santos de la zona de santos eremitas, y bueno, es una cosa bastante común, ¿no? El que los santos sean amigos entre ellos. Bueno, pues yo creo que ya podemos entrar en materia. Todo esto ha servido para que caigamos en la cuenta que tenemos que tener amistad con los santos, que un católico que no tenga amistad, pero no amistad de no acudir a ellos por conveniencia, como mucha gente, como para hacer tratos, para que me dé esto, me dé lo otro, sino amistad, trato de amistad, ¿verdad? Trato de amistad con los santos. Trato de amistad con los santos porque efectivamente los santos forman parte de lo que es la Iglesia triunfante y nosotros creemos en la comunión de los santos. Por tanto, hay una conexión evidente de fe que muchas veces ha sido prácticamente visible entre la Iglesia triunfante y la Iglesia militante que somos nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, se puede tener un trato de amistad y en muchísimos casos y en muchísimas instancias, cuando se lee en la vida de los santos, te das cuenta que efectivamente que están ahí para ayudarnos y que esa ayuda a veces es muy evidente y muy visible, por llamarlo de alguna manera. Sí, están deseando que acudamos a ellos. Háblame entonces de este artículo del credo que dice creo en la comunión de los santos. Sí, artículo que es del credo, efectivamente, el catecismo nos lo dice muy claro, que se puede entender el artículo de la comunión de los santos o creo en la comunión de los santos como comunión en las cosas santas, aunque en esta charla nos vamos a centrar en la segunda acepción que le da el catecismo, que es la de la comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra, ¿vale? Y evidentemente, volviendo a lo anterior, hay que partir de que hay una Iglesia triunfante, que es la de los santos canonizados, los beatos beatificados y todos los que han obtenido ese reconocimiento formal de la Iglesia, Iglesia jerárquica, por supuesto, que son los que se hallan en el cielo contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es, ahora mismo. Luego también hay una iglesia purgante, que son la de quienes han muerto en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, los cuales sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la iglesia del cielo, y esto son palabras literales del catecismo. Y luego está la iglesia militante, que somos nosotros, ¿no? De ella formamos parte mientras dura nuestra vida aquí en la tierra. Y bueno, pues por ser muy sintético, diremos que el dogma de la comunión de los santos viene a decir que el más allá y el más acá están unidos en Dios. Y eso se ve muy claramente al leer las vidas de los santos, ¿no? Vidas de los santos basadas, como vamos a ver después, no en piadosas leyendas, sino en las positio super virtutibus, que son esos documentos que recogen todos los datos obtenidos por las investigaciones diocesanas sobre las virtudes heroicas de alguien, de cara a declararlo venerable, que es el segundo de los 4 pasos en el camino hacia la declaración de santidad. Está el primero, que es siervo de Dios, el segundo, que es venerable, el tercero, que es beato, y ya el último, el de santo, ¿vale? Oye, aquí haciéndote un inciso, ¿qué piensas que pasó con Monseñor Fulton Sheen, que parecía que iba a ser considerado, ¿en dónde se quedó? Que lo iban a beatificar y al final nada de nada. Eso ha sido un tema, desgraciadamente, para todo el que conoce la vida de Fulton Sheen, todo el mundo sabe que era un santo, y eso mismo le reconoció implícitamente San Juan Pablo II cuando, en su primera visita a Estados Unidos en el año 1979,
quiso personalmente saludarlo, a pesar de que ya estaba muy malito, y se ve un abrazo muy cariñoso de Juan Pablo II a Fulton Sheen ya a pocos meses de morir, porque de hecho murió pocos meses después. Se sabe que es santo, el proceso de beatificación estaba muy avanzado y de hecho lo iban a beatificar, había ya una fecha determinada. Y ha habido ahí, pues, esta política eclesiástica que a veces es bastante lamentable entre unas diócesis y otras, que se han echado un poquito los trastos a la cabeza. Creo que entre la diócesis de Nueva York, donde estaba enterrado, la de Newark, de la que él era obispo. Y bueno, pues ahí ha habido obispos que han puesto todas las trabas habidas y por haber hasta que han conseguido que el Vaticano parara el proceso, parara la beatificación, que era a 2 meses vista. En fin, una pequeña política mezquina y lamentable que ha decepcionado a muchos ciudadanos estadounidenses que ven en Fulton Sheen, pues bueno, una figura señera en lo que es pues bueno, el catolicismo americano de los años 50-60. Fue el artífice de la conversión de muchísimos, a través de sus charlas radiofónicas y televisivas, de muchísimos norteamericanos. Y bueno, pues la verdad se han sentido muy decepcionados por esta pequeña política, insisto, pequeña y mezquina, que ha impedido que hoy día ya tengamos beatificado a Monseñor Fulton Sheen. Oye, el tema de los protestantes, porque tú nos hablabas de la iglesia triunfante, la iglesia purgante. Los protestantes no creen en el purgatorio, ni siquiera creen que pueda haber gente en el cielo, piensan que están todos muertos esperando la venida de Cristo. O sea, no creen solo que Jesucristo está en el cielo y nada más. ¿Cómo? Sí, es bastante lamentable que tengan tantos prejuicios sobre ciertas doctrinas católicas, ¿no? Porque además esta es una doctrina eminentemente bíblica. Yo le digo a los amigos protestantes que la doctrina católica sobre los santos es un desarrollo de la doctrina bíblica del cuerpo de Cristo. No que se lo diga yo, es que es evidente. Que quede claro, cualquier protestante que esté escuchando, que le quede claro, que los católicos no adoramos a los santos. Es decir, que es algo que siempre están reprochándonos. No entienden o no quieren entender que nosotros no adoramos a los santos. Nosotros veneramos a Cristo en sus miembros. Por eso decimos que es un desarrollo de la doctrina bíblica del cuerpo de Cristo. Si somos miembros, veneramos a Cristo en sus miembros. Es fácil de entender, si se quiere entender. Entonces, son esos miembros que evidentemente han sabido por gracia estar unidos a Cristo cabeza. ¿Cuál es el problema? Es decir, si se quiere entender, se entiende. Si hay prejuicio, no se entiende, evidentemente. Pero no es difícil de entender. Bueno, ¿y el concilio qué dice? ¿Qué dice al respecto el Concilio Vaticano II? Bueno, pues el Concilio Vaticano II, pues en el concreto el Lumen Gentium, dice que por el hecho de que los santos del cielo están más fuertemente unidos con Cristo, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. También eso es fácil de entender. Si sabemos que alguien está en el cielo, pues evidentemente, ¿por qué no pedirle la intermediación ante Cristo, al que están contemplando? Es decir, es la familia de los hijos de Dios. Y esa familia no es solo aquí, es también en el cielo. Si yo tengo un buen enchufe aquí en la tierra para ayudar a alguien, pues evidentemente recurro a él, valga la expresión. Pues, en fin, aunque sea una expresión o un símil un tanto vulgar, pero creo que vale para entenderlo, ¿no? Entonces, estos santos que están más fuertemente unidos con Cristo y que no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, les presenta por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, el único mediador, los méritos que adquirieron en la tierra. Y ya está. Entonces, esa solicitud fraterna, como dice el concilio, ayuda mucho a nuestra debilidad. Entonces, hay una frase de Santa Teresita que es muy conocida al respecto, que dice: pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y a fe mía que ha sido así. Y otra mucho más castiza de San Pío de Pietrelcina, que dice: daré más guerra muerto que vivo.
Esto es muy significativo, que semejante santo dijera eso, ¿no? Y Santa Teresita son de los santos más grandes que ha habido en los últimos 120, 130 años, por no decir los más grandes. Y son muy claros al respecto. Entonces, yo precisamente quería llegar a este punto, ¿no, Arturo? Es decir, más allá de lo que es una sintética aproximación a la doctrina católica sobre la comunión de los santos, lo que hablábamos al principio, ¿no? Sería interesante conocer algunos aspectos de la vida de estos santos ya canonizados, ¿no? O de quienes gozan de fama de santidad. Ojo, santidad verdadera, que no es la santidad forjada por el mundo. Esa santidad forjada por el mundo es la que sonríe al error, la que sonríe al pecado, la que bendice a cualquiera y a cualquier cosa, en cualquier circunstancia. No. El verdadero santo siempre es el de la caridad que arde y que detesta el mal porque quiere la curación. No es el que condona lo que dice el mundo por parecer simpático. Entonces, esto lo vamos a ver en el grupo de santos que vamos a traer a colación, algunos conocidos, otros relativamente desconocidos, carismas muy singulares, que yo creo que en ulteriores programas podremos ver, porque son realmente maravillosos algunos de ellos, y que, bueno, ponen de manifiesto que la santidad no es solo dar dinero a los pobres, es también, o sea, abarca también multitud de facetas de lo humano y de lo divino. Y lo que nos muestra es que para el santo nada humano ni divino es ajeno. Entonces, aquí, volviendo a lo anterior, ¿no? Como para el santo nada humano ni divino es ajeno, en este día que se aproxima, bueno, el de San José, es importante recordar, ya hemos hecho alusión al principio, que es de santos, que quede claro, de santos recurrir a santos. Y que desde luego es una pena que no lo hagamos. Porque con estos ejemplos que Dios nos pone delante, lo que Él quiere es manifestarnos que con este dogma somos una familia, no estamos solos. Estamos rodeados de una inmensa multitud de santos y ángeles del cielo que nos acompañan. Entonces, desconocer eso por ignorancia, desdeñarlo, y sobre todo cuando viene del campo católico, es que me parece, vamos a dejarlo así, como protestantizante. Totalmente. O sea, por decirlo de manera suave. Es esa inmensa nube de testigos de que habla Hebreos. Entonces, esos testimonios, los testimonios que vamos a tratar, nos dan fe de cómo muchos santos del cielo, y por supuesto ángeles, aunque aquí nos centramos en los santos, podemos hablar un día del tema de los ángeles, que es espectacular también en la vida de los santos. Se les aparecen y les ayudan en su caminar por la vida, a los santos. Entonces podemos empezar, cuando tú quieras, a hablar de algunas de estas figuras que han recurrido a santos, grandísimas figuras. Pues yo me parece estupenda tu introducción, Pablo. Me parece que podemos empezar con el maestro de santos al que antes has aludido, a San Juan de Ávila. Maestro de santos, doctor de la Iglesia. Pero literalmente. Maestro de santos, de Santa Teresa, de San Juan, San Ignacio de Loyola lo quería en la compañía de Jesús como fuera, y tiene alguna frase impresionante al respecto. Llega a decir de él que bueno, que si se perdiera la Biblia era tal la doctrina y la sapiencia biblística de San Juan de Ávila, que San Ignacio de Loyola decía que si se llegara a perder la Biblia se podía reconstruir perfectamente con lo que sabía San Juan de Ávila, porque la tenía en la cabeza, la Biblia. Llega a decir eso San Juan Bautista de la Concepción, como he dicho antes, San Juan de Dios y muchos otros beatos que no recuerdo, pero que cuando estuvimos en Montilla, Arturo, recuerdas que era impresionante su casa, cuando nos enseñaron todas las fotos de quienes habían estado mamando a sus pechos. Bueno, te deja estupefacto, O sea, desde luego, maestro de santos. Bueno, si te parece, empezamos por decir, para los que no lo sepan, siempre hay gente pues que conviene situar el punto exacto histórico. 1499 nace San Juan de Ávila, 1569 muere.
Y fue muy devoto, por lo visto, del apóstol San Pablo, ¿verdad? Justamente, fue muy devoto de San Pablo y hay, y esto es muy bonito, un testimonio recogido en la Positio de su canonización, de su proceso de beatificación, no de su canonización, de un tal Francisco Muñoz. Tú sabes que a San Juan de Ávila se llama el apóstol de Andalucía, sí. Aparte de doctor de la Iglesia, bueno, es patrono del clero español, de todos los sacerdotes de España, y dice que este Francisco Muñoz declara, bajo juramento, que estando en Baeza para reducir a unión y conformidad los bandos que en ella había de dos familias, los Benavides y los Carvajales, dicen que predicó con tan grande espíritu que una mujer vio, por particular merced que Dios le hizo, que estaba a su lado en el púlpito del dicho Padre Maestro Ávila, el apóstol San Pablo, dictándole lo que había de decir, para que tuviese efecto, como lo tuvo, el reducir a esas dos familias a conformidad y a buen entendimiento. Dice, su deseo de santidad le hacía encomendarse de modo especial a diario al santo del día, que es una cosa también muy bonita, que a mí me gusta hacer, y comunicarse con otros santos vivientes de su tiempo, todo lo que hemos hablado, ¿no? Quería que todos los sacerdotes fueran santos. Eso me recuerda a lo que decía el formador de sacerdotes, Monseñor García Liguera, que decía los seminaristas, o santos o nada. Efectivamente. O todo o nada, sí. Es más específico decir o santos o nada, sí. Y luego me ha recordado esto que has dicho, que su deseo de santidad le hacía encomendarse de modo especial a diario al santo del día. Pues esto es lo que hacemos en el canal de Oración y Formación Católica, en la oración de todos los días. Hacemos una lectura breve del santo del día y le invitamos y le decimos que queda invitado en el día de hoy y ya todos los días que no nos deje de venir a acompañarnos e interceder por nosotros. Esto lo hacemos en el canal de Oración, Formación y Acción Católica. Aprovecho para invitar a los que todavía no lo sepan o no hayan venido por desconocimiento, que se animen, si pueden, a las 15 horas de Madrid, España, todos los días, por la gracia de Dios. Llevamos ya un año. Y además ahora estamos teniendo nuevos voluntarios responsables para que entre todos mantengamos vivo el canal. ¿Vamos entonces con Santa Teresa de Jesús? Pues vamos con Santa Teresa. De ella es conocida, archiconocida diría yo, pues su devoción a San José, que fue con mucha diferencia su santo favorito. De hecho, a casi todos los conventos que Santa Teresa fundó les puso el nombre de San José. A San José, por ejemplo, le atribuyó su curación cuando estaba dada ya por muerta, de jovencita. Dice, era para ella como su amigo y su confidente. En el convento de la Encarnación de Ávila hay además una imagen de San José llamado el Parlero, porque siendo ella priora de ese convento entre los años 1571 y 1574, San José le parlaba de lo que hacían las monjas. Dice que un día, después de haber fallecido su hermano Lorenzo, el hermano de Santa Teresa, le dijo a su sobrino Francisco, hijo de Lorenzo, que al ir a comulgar había visto que venía alumbrando el Santísimo Sacramento el bendito San José de una parte y Lorenzo de Cepeda, su hermano, de otra. ¡Qué maravilla! Es fantástico. Son varios los tesoros espirituales y curiosidades que guarda Ávila, sobre todo en el Monasterio de la Encarnación, donde más permaneció Santa Teresa de Jesús. En su interior se encuentra la imagen conocida como San José el Parlero, esfinge del padre adoptivo de Jesús, que la religiosa llevó en 1571 cuando fue nombrada priora. Se cuenta que la santa y mística, tras tomar posesión como superiora del convento, pidió a aquella imagen de San José le contase todo lo que ocurriese en el monasterio, solicitud que el santo patriarca muy presto le concedió. Las monjas de la Encarnación estaban convencidas que el padre adoptivo de Jesús le contaba a la Madre Teresa cada falta que cometían. De ahí el nombre San José el Parlero. Dice que de tanto hablar y hablar, la imagen quedó milagrosamente con la boca abierta. Lo cierto es que Teresa de Ávila fue una gran difusora de la devoción a San José. Prueba de ello es que confió cada una de sus fundaciones al patrono de la Iglesia Universal. El sacerdote carmelita Pedro Tomás Navajas dice que Santa Teresa fue dejando por todos los caminos huellas de su amor a San José. ¡Qué maravilla!
Es fantástico. Bueno, esto de que estuvo prácticamente muerta Santa Teresa, mucha gente no lo conoce y fue tremendo, ¿verdad? Sí, se le dio por muerta, totalmente, sí. Estaba, yo no sé qué cantidad de días estuvo prácticamente en coma. No sé si fueron 7 u 8, una cosa, vamos, ya extrema unción, y prácticamente yo creo que le tenían ya preparado hasta el ataúd. O sea, sí. Bueno, pues vamos entonces ahora con el amigo de Santa Teresa, que también fueron discípulos, podemos decir, del maestro de santos, el maestro Ávila, San Juan de la Cruz. Efectivamente. De hecho, San Juan de la Cruz, después de la Virgen, del amor a la Virgen María, amaba de modo especialísimo a San José. Santa Teresa se lo afianzó, pero fue a raíz de una experiencia de 2 religiosos en Granada, cuando San Juan de la Cruz era prior del convento de los mártires de Granada, que ese amor a San José se intensificó muchísimo más. Entonces, bueno, si quieres lo leo, o pasamos, vamos, de hecho hay una anécdota. Léelo, por favor, Sí. Dice que el padre Juan Evangelista refiere lo siguiente, viene de un padre compañero de San Juan. Dice: viniendo este testigo con otro religioso en Granada a decir misa de las monjas, entrando por la Plaza Nueva, y de improviso llegó un hombre de buena traza, hábito y disposición, de edad al parecer de este testigo de 50 años, poco más o menos, y abriéndolos por detrás se puso en medio y dijo: ¿de dónde vienen, padres? Respondieron: de decir misa de las monjas. Pues díganme qué es la causa que a todos los conventos de monjas le pongan San José por advocación. Y respondieron: porque nuestra Madre Santa Teresa había tenido muy gran devoción con él y había ayudado y favorecido las fundaciones y todos los trabajos que había tenido. En agradecimiento de esto, puso en su vida San José a los conventos que fundó y dejó mandado que se dijesen así los demás, es decir, que se les pusiese San José. Y respondió entonces el dicho hombre: padres, mírenme a la cara y tengan devoción con este santo, que no le pedirán cosa que no le alcance. Y acabado de decir estas palabras, desapareció instantáneamente y no lo vieron más. Llegando al convento, le consultaron a San Juan de la Cruz el caso y respondió: era San José. Ahí queda eso. Ahí queda eso, sí, efectivamente. Pues yo te digo una cosa, cualquiera de nosotros, pues claro, por ejemplo, todo este mundo sobrenatural o preternatural de los ángeles no lo vemos con nuestros ojos de la carne normalmente, pero vaya usted a saber si algún día nos hemos tropezado con un ángel que se nos ha dejado ver, o con un santo incluso. Así, se han dado casos de esos, en la vida de los santos en particular. Y como tú dices, pues ¿cuántas veces no nos habrán sacado un apuro sin que nos enteremos? Porque son la discreción personificada. Nunca mejor dicho, porque no se les ve. Totalmente. La humildad, claro, como están ya en santidad total en el cielo, tienen una santidad tan grande que tú lo dices, son la discreción personificada, claro. Bueno, vamos ahora. ¿Quién toca hablar ahora? ¿Del beato Sebastián de Aparicio, te parece? Sí, es un beato al que se le tiene muchísima devoción en Sudamérica, no muy conocido. Sitúalo temporalmente. Sí, él vivió entre 1502 y 1600, lo cual, vamos, lo hace casi centenario, ¿no? Él era carretero en las colonias españolas, ¿no? Me parece que en el virreinato de Nueva España, perdón, que es el México actual. Creo que era allí. Sí, me parece que sí, porque habla de Puebla y tal, la historia que he podido entresacar, ¿no? Bueno, pues en la vida del hermano Aparicio aparecen muy frecuentemente los santos, ¿no? Ayudándole en sus viajes para traer las limonas al convento y muchas otras cosas, ¿no? Él era gallego y tenía mucha devoción al apóstol Santiago, ¿no? Patrono de España y especialmente de Galicia, ¿no? Nos dice que algunas veces lo veía en visión sobre un caballo blanco, ¿no? Dice que una vez venía el beato Sebastián de Aparicio por el Camino Real hacia Puebla y tuvo que pasar un torrente, ¿no? Que estaba con muchísima agua por haber llovido.
Tenía que pasar por el puente, pero los bueyes se fueron al torrente, se fueron con la carreta al torrente. Y cuando vio el peligro, se encomendó al Señor, al apóstol Santiago, siguiendo con la carreta por el torrente, ¿no? Dice, y la guió como si fuese por tierra firme. Esto, perdona, esto ya me recuerda al dicho que dice, de perdidos al río, ¿no? Totalmente, por los bueyes así fue, desde luego, sí. Y dice que un tal Blas Hernández... O sea que pasaron por el río como si fuera tierra firme. Como si fuera tierra firme, hasta Tremendo. Que pudo salir a tierra seguro, a sitio seguro. Era, como digo, carretero, y de hecho en el proceso se cuentan muchísimos milagros, ¿no? de las carretas, las distancias que recorría de manera absolutamente milagrosa con carretas de bueyes. Y en el proceso este Blas Hernández declaró bajo juramento que veía a Fray Sebastián con sus carretas, cada uno con 8 o 10 bueyes, atención, y un día le preguntó cómo podía manejar solo los bueyes. Dice que el siervo de Dios le respondió que le ayudaba a su padre San Francisco, porque era franciscano. Y preguntándole cómo le ayudaba, exclamó, con la figura de un fraile como él, andando en su compañía y ayudándolo a llevar las carretas y colocar y soltar los bueyes según la necesidad. Por eso, Pablo, cuando la gente dice, no tengo tiempo para rezar, que tengo que hacer muchas cosas. Oh, qué pena, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, aunque sea salirse un poquito, porque no lo menciono, pero todos sabemos las anécdotas que se cuentan de San Isidro, por ejemplo. Sí, cuando me estabas hablando, me estaba acordando de San Isidro. Sí, cuenta. Bueno, pues San Isidro, pues, claro, él estaba empleado por un patrón, ahora no recuerdo el nombre, y claro, un día se chivaron al patrón, pues dice, oye, que tu empleado no hace nada, que tiene que estar cultivando, que tiene que estar en el campo, tiene que estar arando, tiene que estar sembrando, y lo vemos todo el día rezando, de rodillas. Y resulta, pues bueno, creo que se llama Sebastián de Vargas, el patrón, algo de Vargas. Entonces fue a mirar y resulta que eran ángeles los que mientras San Isidro hacía sus oraciones y se tiraba rezando pues horas y horas, pues eran ángeles los que estaban arando en su lugar. Tremendo. Eso me recuerda a lo que el Señor le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, que creo que fue a ella, que le dijo, tú ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Sí. Y efectivamente es así, la vida de los santos es una prueba palpable de que eso es así. Bueno, pues y este beato también, ¿qué pasaba cuando había varios días seguidos de fiesta? ¿Qué pasaba con él? Pues cuando había, efectivamente, se venía del campo a Puebla, a la ciudad mexicana, para poder dedicarse a la oración y a oír misas y comulgar. Entonces, un poco lo que estamos hablando. El guardián le dijo un día, Fray Aparicio, ¿cómo deja las carretas y los bueyes en el campo cuando hay tantos ladrones? Y respondió él, no se preocupe que allí queda mi padre San Francisco que las cuida. Lo mismo de San Isidro. Es que buenísimo. A él le encomendaba todo y no le faltaba nada a San Francisco. Y dice, y de San Antonio de Padua, él era muy devoto también por haber profesado el día de su fiesta, también franciscano, San Antonio de Padua, le favoreció visiblemente en algunas ocasiones. Y sobre todo, San Diego de Alcalá, a quien trataba con muchísima familiaridad, pues había sido lego franciscano como él. Él era lego franciscano, no fraile. Un testigo, además, declaró en el proceso, bajo juramento, que 20 días antes de su muerte le oyó hablar al venerable San Diego de Alcalá y le dijo, presto iré a hacerte compañía. Magnífico. Esta es la confianza que tienen los santos. Efectivamente. Que tienen no, obviamente, sin caer en la presunción, obviamente, en el pecado de presunción, que los dos grandes pecados contra la esperanza son la presunción y son la desesperación, ¿verdad, Pablo? Efectivamente. Pero ellos tienen una confianza tan grande en Dios, en que van a ir al cielo, no sé. Es que viven plenamente, Arturo, la comunión de los santos, tal cual la hemos definido. Nosotros lo hacemos teóricamente y ellos lo hacen existencialmente, experiencialmente, y eso es lo que nos enseñan estos ejemplos. Nosotros podemos aprender el dogma de la comunión de los santos en teoría perfectamente, pero es que ellos lo viven. Claro. Lo viven con toda naturalidad, además.
Luego pondré unos ejemplos, en fin, todavía más, entre comillas, sorprendentes, ¿no? Acerca de esa naturalidad con los santos del cielo, de otros santos. Maravilloso. Pues vamos entonces ahora con San Juan Macías, 1585-1645. Sí, este era un santo extremeño, aunque se lo han apropiado los peruanos, porque vivió allí gran parte de su vida. Él era de Ribera del Fresno y, bueno, se le considera uno de los patronos de las almas del purgatorio, ¿no? Porque le tenía muchísima devoción. Eso podemos hablar en otro programa si tú lo ves bien, ¿no? Entonces, bueno, San Juan Macías es otro gran santo que amaba mucho a San José, al que rezaba frecuentemente ante una imagen suya que había sobre la puerta del comedor, porque él era portero del convento de Lima en el que estaba, ¿no? Diversas veces le dijo San Juan Macías a su confesor, el padre Gonzalo García, que tenía allí consigo, favoreciéndole con su presencia, a Jesucristo nuestro bien, una expresión preciosa, a su Madre Santísima y a su alférez real y capitán general, amigo y compañero San Juan Evangelista, junto al glorioso patriarca Santo Domingo, porque creo que él era dominico, a San Jacinto, a San Luis Bertrán y a Santa María Magdalena y a muchos otros santos. Casi nada. Que también era muy devoto de las sagradas imágenes a las que reverenciaba. Cuando pasaba delante de ellas se quitaba la capucha, bajaba la cabeza con gran sumisión y daba a entender que tenía presente al original, ¿vale? Porque efectivamente esa es otra de las cosas que nos reprochan los protestantes, ¿no? Que nosotros veneramos imágenes. Nosotros no veneramos imágenes, veneramos a quien representa esa imagen, ¿no? Y bueno, pues daba a entender eso, que tenía presente al original. Y dice que cuando mandaba escribir alguna tarjeta para pedir cualquier cosa, siempre comenzaba con Jesús, María y José. Es la naturalidad, lo que hemos hablado antes, Arturo, la naturalidad de estos santos al tratar con los santos del cielo, que es maravilloso. Oye, y tú me contabas, lo hemos hablado muchas veces, porque tú haces mucha evangelización o apostolado a través de estampitas. ¿Qué poder tienen las estampitas, verdad? ¿Y qué santos las han recomendado? Que hagamos apostolado repartiendo por la calle, dejando en muchos sitios estampitas. Eso es algo que puede parecer muy simplón, pero que, bueno, yo hoy al respecto he tenido un audio de un sacerdote, de un muy buen sacerdote, ¿no? Respecto a unas estampas que le han llegado, que le hemos mandado. Yo estoy un poco en la retaguardia, porque es otra persona la que lo hace, pero bueno, me vale exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, que grandes santos han puesto muchísimo empeño en distribuir hojitas volanderas, en distribuir estampas, en distribuir libros, es una obviedad. Bueno, San Antonio María Claret, en concreto, fundó hasta una editorial, la librería religiosa. Bueno, en librerías de viejos se encuentran todavía muchísimos libros. Editó cientos. Él decía que todo dinero que pillaba le parecía poco para invertir en esta obra de apostolado, con los libros, las estampas, las hojitas, etcétera, pequeños catecismos, en fin. Y bueno, él mismo refiere que la lectura de este material dio lugar a muchísimas conversiones. O sea, ¿cómo se puede desdeñar o despreciar algo así? Hablamos de San Antonio María Claret, pero ahí tenemos, por ejemplo, al beato Santiago Alberión, el fundador de la cadena de librerías San Pablo, las Paulinas, etcétera. Tenemos, por ejemplo, a la venerable Paulina María Jaricó, que fue la fundadora de las obras misionales pontificias, que va a ser declarada beata en muy poquito tiempo. Otra gran apóstol de lo que es la evangelización a través del libro, de la letra impresa. Y bueno, muy recientemente tenemos al beato Carlo Acutis, el apóstol de Internet. Este tiene una página, bueno, el empeño que este chico, que murió con 14, 15 años en el 2009, que puso en dar a conocer los milagros eucarísticos,
es absolutamente conmovedor. La página a la que todo el mundo tiene acceso, de milagroseucarísticos.com, que además la tienes en un montón de idiomas, es maravillosa, ha dado lugar a exposiciones en muchas diócesis, se han hecho catálogos con lo que él hizo, un pequeño genio de la informática, y bueno, y ahí lo tienes, ¿no? Utilizando un medio moderno, en este caso no es letra impresa, para difundir el buen olor del Señor. Oye, cuéntame qué era el ejemplo que te contaba, un caso verídico que te contaba este sacerdote de una conversión gracias a una estampita de alguien que parecía imposible de convertir o perdido. Sí, algo impresionante. Me lo ha contado en audio hoy precisamente, sin saber que yo iba a hacer este programa, pero lo traigo a colación, ¿no? Pues sí, me ha referido el caso, porque bueno, él ha recibido las estampas y me ha mandado el audio, y me decía del caso de un masón que no quería saber absolutamente nada de la Iglesia y que además era una persona especialmente, pongámoslo así, antipática, al que nadie quería. Entonces, bueno, había rechazado todo auxilio espiritual, ya estaba viviendo sus últimos momentos, y hubo un sacerdote que se atrevió a entrar con una estampa. Esa estampa, además, Arturo, para, en fin, nuestra satisfacción, porque somos muy garabandalistas, era de Nuestra Señora del Monte Carmelo de Garabandal. Y dice que fue verla y empezar a llorar. Empezar a llorar y a pedir confesión, lo mejor. Ese hombre murió confesado y murió en paz con Dios, gracias a una imagen en una estampa. Por eso, en fin, no se puede desdeñar este medio. Esto es lo que decía este sacerdote, ¿no? Dice, te cuento esto, no te puedo decir quién es, probablemente porque a lo mejor era alguien conocido, no lo sé, pero en cualquier caso me llama mucho la atención el poder que tiene la estampa. Poder que no reside evidentemente en el hecho material de la estampa, sino en que el Espíritu Santo hace su efecto sobre el corazón de esa persona valiéndose de la estampa. Tremendo. Esto es lo importante, el Espíritu Santo, ¿no? Que sepa encontrar ese corazón en ese momento a través de un medio material que el Señor ha bendecido. Nosotros no somos nada, eso no vale para nada sin el Espíritu Santo. Sí, por supuesto. Juan Pablo II insistió mucho en que había que encontrar nuevas formas de evangelización, porque esto es lo que hay que entender, que evangelizamos con el depósito sagrado de la fe de los apóstoles. Es invariable, pero las formas de evangelizar sí que cambian y tenemos que saber adaptarnos en ese sentido a los tiempos. El mensaje es el mismo, pero la forma de expresarlo puede variar y, por ejemplo, cuánto bien ha hecho la película La Pasión de Mel Gibson. Por supuesto, que da lugar a conversiones. Que no sé si sabes, Pablo, cómo se gestó la película La Pasión de Cristo, que es impresionante, que si no lo sabes te lo cuento, la anécdota. Cuéntamela. Pues la anécdota es una señora a la cual yo conozco, que un día, si Dios quiere, la tendremos en el canal también, que quiere abrir un canal, porque es una mujer que tiene fuego, tiene una pasión, tiene una necesidad de evangelizar tremenda. Pues esta señora resulta que fue con un grupo de gente y coincidió que estaba Mel Gibson en Madrid. Ella estaba en Madrid, ella vive en Madrid, y se le pasó por la cabeza, no sé por qué, pero escribir en un papel que hiciera una película sobre la pasión de Cristo, y a uno de sus guardaespaldas le llamó la atención, se le acercó y ella, además que domina el inglés, le dijo en inglés, haga el favor de darle esto al señor Gibson sin falta, pero le insistió, pero por favor, prométame, que sí, pero de verdad, prométeme que sí, que se lo daré. Total, que ese papelito llegó a manos de Mel Gibson. Y bueno, se fueron y tal, y todos pensarían, bueno, pues eso nada, como el que da cualquier cosa. Primero, que no a saber si se lo da. Y segundo, si es que se lo da, pues a ver si le hace caso o no. El caso es que Mel Gibson es el que contó esta historia en una entrevista, que cuando le preguntaron que cómo se le ocurrió hacer la película, él mismo lo cuenta. Y claro, cuando lo contó, pues a ella le llegó eso, dijo, pues sí, claro, si fui yo la que se lo di. No, pero escucha, es que no solo fue eso, sino que Mel Gibson, cuando llega a su casa o a casa de alguien, no recuerdo si era su casa o dónde fue, se cayó el libro de Ana Catarina Emmerich sobre la pasión. Y entonces, claro, justamente a él se le cae ese libro, lo recoge, ve que es el libro de la pasión, más el papelito que le habían dado unos días antes o poco antes,
Y entonces ahí el Espíritu Santo fue cuando le iluminó y le dijo, sí, te lo estoy confirmando, tienes que hacer esa película. Maravilloso, claro. Sí, es que tenemos que ser también audaces. Ahí voy. Mira, si cuento esta anécdota es porque yo se lo dije a esta señora cuando yo me lo contó, me dio una alegría. Le dije, ¿tú te das cuenta la cantidad de millones de personas que ha podido cambiar Dios la vida gracias a que tú tuviste esa audacia santa? Totalmente. Una de las películas más vistas de la historia. Creo que está en el top 10 o top 15 de las más vistas. Impresionante esa historia. Maravillosa. Pero por eso, igual que esta señora, tuvo ese gesto que parece tan tonto, tan insignificante, pero cuando es una persona de oración como es ella, es una persona que se deja mover por el Espíritu Santo como es ella, es dócil. Si somos dóciles al Espíritu Santo, cualquier gesto, por pequeño que sea, puede cambiar la vida, incluso no solo de una persona, sino de miles de personas. Totalmente, así es. No, necesitamos esa audacia espiritual, porque bien lo dice el Señor, y es muy triste, y lo he estado comentando contigo antes, ¿no? De que desgraciadamente vemos, en los medios de comunicación sobre todo, cómo los hijos de las tinieblas van siempre por delante. Es impresionante, ¿no? Y cómo no les importa gastarse el dinero que sea para hacer el mal. Es increíble. Para descristianizar, para arrasar con los cimientos de la civilización cristiana, para llevar a la gente a la perdición. Y lo hacen, pero con toda audacia, y sin embargo no tenemos empresariado católico que sea capaz de decir, esto no puede ser, aquí hay que poner un contrapeso. Y estamos vendidos. Bueno, Pablo, somos David contra Goliat. Lo que importa es que David... Que David tenga esa santa audacia, esa fe que mueve montañas, esa esperanza contra toda esperanza y esa total entrega al Señor. Bueno, si te parece que nos cuentas ahora de la Beata Sor Ana de los Ángeles de Monteagudo, 1602-1686. Esta es una santa a la que le profeso especial devoción, la quiero muchísimo, me encomiendo a ella todos los días. Y bueno, es una santa de origen español, no nacida en España, pero de padres españoles, al menos de padre, creo recordar, y que bueno, fue una monja profesa en un convento de Lima, ¿vale? Se la considera abogada de las almas del purgatorio. Y como directores y maestros especiales, por así decirlo, ella tuvo al que es patrono de las almas del purgatorio, ¿no? Mucha gente no lo sabe, que es San Nicolás de Tolentino. A Santo Tomás de Villanueva, que era familiar suyo, era español, lo quieren declarar doctor de la Iglesia, y a San Pedro de Alcántara. Y en unión, como he dicho, con las almas benditas, que la instruían y le advertían sobre los engaños del demonio. Tremendo. En su proceso de beatificación, el padre Marcos, que declaró en ese proceso, asegura que tenía devoción a muchos santos, pues vivía plenamente el dogma de la comunión de los santos, plenamente. Todos eran sus amigos y hermanos a quienes acudía en demanda de ayuda, pero muy en especial aquellos de su particular devoción, como he dicho, San Pedro de Alcántara, que la instruía en la oración y la dirigía. A San José le pedía que intercediese ante su esposa, ante la Virgen María. A San Joaquín y Santa Ana los invocaba como padres de María y abuelos de Jesús. A San Pedro como cabeza de la Iglesia. A los santos inocentes porque ofrecieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Y en ese día hacía más fiesta que en otros, ¿no? Amaba mucho a Santa Catalina de Siena por haberla llevado al monasterio. Era terciaria dominica como Santa Catalina. Y luego doctores de la Iglesia como San Agustín, como padre de sus dos padres y patrono de San Nicolás, San Nicolás de Tolentino y Santo Tomás de Villanueva, Santo Domingo, San Lorenzo, San Vicente Ferrer, en fin, ella acudía, y luego a otros muchos santos, junto evidentemente a su ángel custodio. Dice que su gran devoción a San Nicolás de Tolentino comenzó, que era un santo de 3 siglos, creo que es del siglo XIII, comenzó cuando encontró unos folios viejos sobre la vida del santo, donde se hablaba de su gran devoción a las almas del purgatorio. Ella quiso imitarlo y a partir de ese momento le tomó mucha devoción. Como digo, San Nicolás es considerado patrono y abogado de las almas del purgatorio, ¿no? Siempre tenía con ella una imagen de San Nicolás en su celda. Y luego esa maravillosa familiaridad que tenía, dice Sor Remedio, que también declaró en el proceso de beatificación, dice que tenía tanta familiaridad
que si el santo no le hacía algo que le pedía, le decía que le iba a mandar a quedarse en el convento de San Agustín con sus hermanos y que allí viera quién le iba a hacer fiesta. O sea, que como no le hiciera lo que ella pedía, y le decía cosas con tanta sencillez y con tanta gracia, dice que ocasionaba risa al ver el fervor y la confianza con que él hablaba y las cosas que le decía. Claro, San Nicolás se volcaba con ella, evidentemente. Y dice que ella le celebraba la fiesta con mucha solemnidad durante 8 días, mandaba celebrar muchas misas en favor de las benditas almas del purgatorio. Y dice, cuando con frecuencia alguien cuando alguien estaba enfermo, enviaba la imagen del santo, que era como su médico, para que lo curara. La imagen además cambiaba de color. Atención. Dice, según el padre Luis Sánchez, que lo vio, cuando veía su rostro rosado y sonriente, era señal de que el enfermo se curaría. Si su rostro estaba pálido y triste, significaba que el enfermo iba a morir, para que se preparara y dispusiera las cosas de su alma. Tremendo, tremendo. Pues esto, a ver si los que están disfrutando de este vídeo pues van entendiendo lo que queremos transmitir. Queremos transmitir esto, esta importancia de la familiaridad con los santos, de tener ese trato de amistad, esa naturalidad, como tú has dicho antes, tenerlos muy presentes y amistad con los santos, que es fundamental. Amistad con los santos como la que tuvo, por ejemplo, un santo muy querido por los españoles, el protoapóstol del corazón de Jesús, que es Bernardo de Hoyos, el beato Bernardo, pronto santo, murió muy jovencito, con 24 años, ¿no? Él, Bernardo, tuvo la gracia de vivir también, como la beata Sorana de los Ángeles de Monteagudo, plenamente la comunión de los santos y de los ángeles. Dios le concedió la gracia además de verlos con sus propios ojos y hablar con ellos como amigos cercanos. Claro. Su comunicación con ellos era normal y sencilla, como entre amigos. Claro. Como entre amigos. Dice, vamos a ver algunos de los santos que le ayudaban de manera más constante a Bernardo, ¿no? Y cómo lo refiere él mismo, ¿no? En su obra, ¿no? En lo que dejó escrito, ¿no? Dice en concreto, lo estoy leyendo, el día de nuestro pequeño San Estanislao tuve un buen rato porque vinieron los 2 mis amigos, San Luis y San Estanislao. Dice, aunque la visita fue muy breve, yo quedé muy contento todo el día y aún toda la octava. No es fácil declarar el consuelo que tuve con estos 2 mis hermanos. Ellos se me acercaban más cariñosamente al paso que yo me encogía de tratar con ellos, no solo por mi ninguna virtud, sino también por la diversidad de estados. Claro, ellos estaban en el cielo y él estaba en la tierra, claro, se asustó. Mas ellos parece deponían la majestad de bienaventurados en lo afables y humanos que me hablaban. Maravilloso. Como amigos. Y tuvo también el beato Bernardo de Hoyos mucha devoción a San Francisco Javier. El sacerdote que lo bautizó le había dado por abogado a este santo, como consta en la fe de bautismo. Le llamaba su patrón y era tanta su confianza en él que acudía a este santo en todas sus necesidades y nunca le hizo una novena sin que le concediese lo que le pedía. Fueron muchas las visitas que le hizo este gran santo que le llenaron de gran consuelo. Tenía también muchísima devoción a su padre fundador, San Ignacio de Loyola, y cuenta él mismo una anécdota al respecto, lo voy a leer. Dice, después de haber comulgado, lo vi por visión intelectual, lleno de gloria y muy cerca del trono de la Santísima Trinidad. Parecióme hallarme entre los coros angélicos que celebraban la fiesta del santo. Me miró el santo y yo quedé confuso y deshecho en lágrimas, reconociendo cuán indignamente cumplo con la obligación de hijo de San Ignacio. Asombrado a vista de su santidad, no dejé de manifestar ser su hijo, y el santo, a pesar de mi ingratitud, me reconoció como tal. Luego, fíjate qué bonito, el día 27 de diciembre, fiesta de San Juan, como sabemos, San Juan Evangelista, María, la Santísima Virgen, le recomendó la devoción a su amado discípulo, a San Juan, y le dijo la Virgen, Bernardo, este es el primogénito de mis hijos adoptivos. Fíjate qué bonito. Aspira a la imitación del amor que me tuvo a mí y a mi hijo. Y dice, y se imprimió en su espíritu una gran devoción a San Juan Evangelista que le duró toda la vida.
Maravilloso, maravilloso. Oye, situamos al Beato Bernardo de Hoyos 1711-1735, Sí, murió sí. jovencísimo. Murió jovencísimo, pero es un santo que dejó huella, porque antes de Santa Margarita María de Lecoque fue él que promovió la devoción. Sí, cuenta eso de la promesa de que reinaré en España, ¿no? Sí, el de la promesa que reinaré en España, bueno, tuvo visiones del Señor, donde le dijo que efectivamente él sería apóstol de esa devoción. Y bueno, desgraciadamente, entre comillas, aunque son cosas de la providencia evidentemente y de la Santa Madre Iglesia, pues bueno, ha sido solamente de manera muy reciente ha sido beatificado, cuando Santa Margarita, un siglo después, en el siglo XVII, pues ya había hablado del corazón de Jesús, ¿no? Ya. No, perdón, me he equivocado, hay que ser justo. Santa Margarita María de Lecoque es anterior, es un poquito anterior, sí. Es anterior, tiene razón, es anterior, un poco anterior, sí. Lo que pasa que, bueno, es cierto que Santa Margarita fue inmediatamente, Santa Margarita María de Lecoque fue inmediatamente reconocida, tuvo un gran apoyo en San Claudio de la Colombier, sí, que fue el que digamos, proyectó la devoción hacia afuera del convento en el que se encontraba Santa Margarita María de Lecoque, y sus escritos fueron reconocidos muy pronto y muy valorados a nivel jerárquico por la Iglesia. San Bernardo, mejor dicho, Bernardo de Hoyos, bueno, ha costado muchísimo más que su causa saliera adelante. Pues no sería porque tenía malas abogadas, ¿no? Santa María Magdalena de Pachis y Santa Teresa de Jesús. Sin duda, otras santas a las que el Señor le dio como abogadas, Santa María Magdalena de Pachis y Santa Teresa de Jesús. De hecho, en julio de 1728 él hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia con dispensa de edad, porque tenía menos de 17 años, que eran los que se necesitaban para la validez de los votos, ¿no? Ese día se le aparecieron las dos santas y las dos le dijeron: nosotras te seremos propicias, Bernardo como patronas. ¡Qué maravilla! Luego San Bernardo, Beato Bernardo era un gran devoto de San Miguel. La primera vez que lo vio, porque él los veía, San Miguel le dijo que fuera muy devoto suyo para que con su auxilio pudiera vencer al demonio, como él lo venció en el cielo. Buenísimo. San Miguel lo libraba de las amenazas de los demonios, le infundía valor en los aprietos y ánimo para las empresas que emprendía. 2 meses antes de su muerte, el glorioso San Miguel, acompañado de una gran multitud de espíritus angélicos, le certificó de nuevo ser el encargado de la causa del corazón de Jesús como uno de los mayores negocios de la gloria de Dios y utilidad de la Iglesia. Que en toda la sucesión de los siglos se han tratado de que el mundo es mundo. Ojo lo que le dice San Miguel al Beato Bernardo sobre la devoción al corazón de Jesús. Repítelo, por favor. Para repetirlo, sí. Uno de los mayores negocios de la gloria de Dios y utilidad de la Iglesia, que en toda la sucesión de los siglos se han tratado desde que el mundo es mundo. Buenísimo. Estamos hablando de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Efectivamente. Y fue San Miguel el que, por así decirlo, le empujó por esa vía y le confirmó en esa devoción al decirle lo que le dijo. Magnífico. Y luego, pues, que renovaba sus votos también bastante, ¿no? Sí, renovaba sus votos cada día varias veces, dando gracias a Dios. Y bueno, pues él afirmaba que San Luis Gonzaga y San Estanislao protegían su pobreza, Santa Teresa y Santa María Magdalena su castidad, y San Ignacio y San Francisco Javier su obediencia, y San Francisco de Sales los 3 juntos. Vaya maravilla. Este era, como he dicho antes, pues vivía plenamente esa devoción. Yo creo que San Bernardo de Hoyos es el ejemplo que tenemos que seguir todos, yo creo. Efectivamente, tal cual. Bueno, pues ahora vamos con un santo doctor de la Iglesia al que tenemos mucho cariño, y pues aquí estamos leyendo las glorias de María, San Alfonso María de Ligorio, 1696
1787, que por cierto, antes cuando tú hablabas de todos los santos que presentaban, o sea, que la gente pedía a los santos para que presentaran ante nuestro Señor Jesucristo y tal, pero yo recordaba como lo que nos enseñaba San Alfonso María de Ligorio, que en las glorias de María él dice que todos los santos presentan todas las cosas, intenciones y demás a través de María, siempre pasan por las manos de la reina. Sí, sí, totalmente, es que es así, vamos, San Luis María Griñón de Montfort, cualquiera que lo lea, pues se da cuenta de que es así. Además que Dios quiere que sea así, sí. Jesucristo quiere que sea así, que sea a través de su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que los santos nos dan ejemplo también y van por delante de nosotros en eso, está claro. Y bueno, por ejemplo, en el caso de San Alfonso María de Ligorio, el gran moralista, doctor Celantísimos, también doctor de la Iglesia, él era devotísimo de San José, ¿no? A quien le hacía siempre la novena para su fiesta, con exposición del Santísimo, etcétera, ¿no? Y además de San José, su santa preferida era Santa Teresa de Ávila. Y se la consideraba como su patrona especial, su maestra y su confidente. Dice, por eso, al terminar sus cartas, San Alfonso ponía Jesús, María, José y Teresa. Fíjate. Otro que vivía plenamente también la comunión de los santos. Bueno, es un figura, San Alfonso María de Ligorio. Bueno, vamos ahora con una más actual, que también me gustaría que hablaras de ella, que tú, en tu opinión, ¿cómo puedes explicar esa reticencia, a veces hasta desprecio que tienen algunos católicos, sobre todo muy tradicionalistas, hacia esta mujer y la devoción a la Divina Misericordia? Porque dicen que le roba protagonismo al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, yo es que, en fin, son cosas tristes de escuchar. Es que solo se me ocurre eso, ¿no? Es decir, robar protagonismo. Es que a mí personalmente, es que ni se me había ocurrido algo así. Y son algunos, pero se escucha, que te digo, que son católicos excelentes, buenas personas, pero que no sé qué ideales se les han metido en la cabeza, que piensan, no sé, que es una falsa misericordia, nada más lejos de la... Al final, si rascas un poco, y espero no hacer juicios de intenciones y que Dios me perdone, al final, pues resulta que como San Juan Pablo II rescató esta devoción de la Divina Misericordia, y como ellos son contrarios a San Juan Pablo II, pues ya está. Y por eso pues la echan abajo, desgraciadamente. Ya está. Es que puede estar ahí la explicación. Puede estar ahí. Yo he encontrado la explicación de no creer en Garabandal porque sí. Las niñas, las videntes, resulta que se adaptaron al Concilio Vaticano II. Eso a cierto tradicionalismo de vía estrecha, pues le dan mucha rabia. En fin, ya son cosas humanas. Ya. Te das cuenta que entra lo humano. Sí, son escrúpulos humanos. Humanas que son como capas ahí de prejuicios que tenemos ahí en la cabeza y que nos impiden mirar con visión limpia la realidad. Los frutos de santidad que ha dado la Divina Misericordia, es que a mí en mi vida se me había ocurrido este planteamiento. Bueno, tienes el ejemplo de tu suegro, al que le rezaste la coronilla. El ejemplo de mi suegro, que le recé la coronilla efectivamente cuando estaba muriendo en el hospital desde mi dormitorio, y efectivamente tuve esa misma noche, pues soñé con él despidiéndose de mí y contento porque había salvado su alma. Una persona que no iba a misa, que no practicaba prácticamente, valga la expresión, nada. Era buena persona, pero de estos que van a su aire, que no van a misa nunca, ni nada. Un corazón de oro, pero bueno, no practicaba, y yo tuve una prueba palpable de que efectivamente la promesa del Señor a Santa Faustina de que cuando se reza la coronilla delante de un agonizante, acudo a la cita con ese alma como misericordia y no como justicia. Eso fue para mí una prueba palpable. Podía dar más detalles, pero bueno, yo creo que con eso basta. Y desde luego fue una prueba palpable, ¿no? Y yo la coronilla, que la rezo todos los días, procuro rezarla todos los días, pues bueno, como yo estoy consagrado a la Virgen, pues digo, mira, si hay algún agonizante al que le haga falta evidentemente esta oración en este momento, pues esta oración es tuya, madre.
Sí, en el canal de oración, todos los días a las 3 de la tarde de Madrid, España, que es la misma hora, a las 3 de la tarde en el santuario Santa Faustina Kowalska, hacemos la coronilla y siempre la ofrecemos por los que van a morir en ese día, en cada día, vaya. Porque sabemos de la fuerza que tiene esa oración. Una enorme fuerza. Yo ya te digo que yo personalmente la he experimentado de una manera además muy nítida, porque fue un sueño muy nítido y con más detalles que no voy a referir ahora, pero de manera muy nítida, y que desde luego esa separación que existe entre este mundo y el otro no es tal, es decir, no es te hablan de la puerta que se abre, no es una puerta, es una cortina. Es una cortina, es mucho más sutil la separación. Sí. Bueno, tú fíjate, como decía alguien, lo que nos separa de la eternidad o del más allá, o como lo queramos llamar, de Dios, es lo que es cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y tú lo miras de canto, fíjate si es estrecho la hostia consagrada de canto, porque eso es lo que nos separa. Efectivamente, no se me había ocurrido, pero vamos, me parece absolutamente procedente. Que hay otra cosa que le escuché, que te lo escuché a ti, cuando tú me dijiste un día que cuando el sacerdote, no sé dónde lo leíste o lo escuchaste, que al levantar la hostia consagrada, cuanto más tiempo la tenga levantada, más alivia las almas del purgatorio. Sí. Es que la misa es el cielo en la tierra, es como el título del libro de Scott Hahn, que es así, es que totalmente es así. Sí, el Catecismo de Juan Pablo II lo dice, Jesús Eucaristía es el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Oye, pues Santa Faustina Kowalska, que por cierto, a la que se le acusa de la falsa misericordia y tal, nada más lejos de la realidad, ella fue enviada al infierno y ella para dar testimonio de cómo es el infierno y que van allí, y dice precisamente en el infierno estaban, casi todos los que estaban en el infierno eran gente que se creía que no existía el infierno. Y ella volvió del infierno para dar testimonio de esa realidad. Totalmente. El Señor, Santa Faustina, por especial permisión de Dios, visitó el infierno, como otros santos ha habido, que lo han visitado. Y efectivamente es bastante impresionante cómo describe ella los tormentos de las almas de los condenados. Es bastante ilustrativo, escalofriante y bueno, verdaderamente uno piensa que la Iglesia ha perdido mucho al dejar de predicar sobre los novísimos. Porque, bueno, aunque sea por la vía del temor, mucha gente puede dar pasos atrás del mal camino que lleva. Es que ha sido así siempre a lo largo de la historia, ¿no? Que luego el amor te dirige, evidentemente, por la mejor vía, ¿no? Pero sí, que también el temor, lo decía Santa Teresa, ¿no? Son las dos alas que nos llevan a Dios, el temor y el amor. Es que no tenemos el temor, pero literal, el temor, ¿eh? Sí, y si alguien se va a salvar por temor servil, bendito sea Dios, nunca mejor dicho. Si alguien se va a salvar por temor a los tormentos del infierno, bendito sea Dios, si solo es por eso, que ya salvó su alma. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues Santa Faustina efectivamente visitó por especial permisión de Dios el infierno y describió todo aquello, ¿no? Y bueno, eso es justamente lo que tú acabas de decir, que ella se dio cuenta, o el Señor le reveló, que muchos de los que estaban en el infierno eran precisamente los que no creían en el infierno. Bueno, ya sabes tú lo que decía el padre Lorin, que no crees en el infierno, no te preocupes, cuando te mueras ya te enterarás. Terrible. Es que no es ninguna broma, porque el problema es que cuando entras allí ya no puedes salir, como le pasó al rico de Pulón. Efectivamente, es la eternidad, para siempre, en tormentos además, porque hay gente que frivoliza, es impresionante. Claro, al no predicar la Iglesia sobre esto, ya la gente empieza a frivolizar. Así Yo he escuchado decir a gente, bueno, sí, ahí voy a estar más calentito. Sí. Bueno, San Pío X en su catecismo dice que sobre los novísimos que tú hacías alusión, que se debe de meditar en ellos todos los días, dice él, por la mañana al levantarse, por la noche cuando te vayas a acostar y cuando tengas una tentación grave, porque es un medio eficacísimo, dice él, para evitar la posibilidad de la condenación. La condenación eterna, efectivamente. Y eso que tú acabas de decir, Arturo, no es sino una glosa de la Escritura. Sí, claro. Piensa en los novísimos, sí, en tus postrimerías, sí, y no pecarás.
Así es. Y es el Antiguo Testamento, ojo. Efectivamente. Tremendo. Oye, cuéntame ahora de Santa Faustina, que también por lo visto tenía muchísima devoción a San José, ¿no? Mucha devoción a San José. Es que el propio San José le pidió tenerle una devoción constante. Ella lo cuenta, ¿no? Cuenta exactamente, dice, él mismo me dijo que rezara diariamente 3 oraciones y el acuérdate una vez al día. O sea, él le aconsejaba sobre las oraciones, ¿no? Dice, me miró con gran bondad y me explicó lo mucho que él está apoyando esta obra. Me prometió su especialísima ayuda y protección. Rezo diariamente las oraciones pedidas y siento su protección especial. Estoy leyendo lo que decía Santa Faustina acerca de San José. Dice que también amaba mucho a los patronos de su congregación, además de San José, San Miguel, San Ignacio de Loyola, Santa María Magdalena, Santa Teresita del Niño Jesús, San Estanislao de Kostka y los santos protectores de su bautismo. Muy bonito también esto. Yo no hace mucho, hace un año y pico, quise conocer los santos del día de mi bautismo. Y me fui a la iglesia de Estela Maris en Málaga, me saqué la partida, certifiqué que era el día tal, el día 15 de enero en concreto, pues yo nací el 11, y ya desde ese día le tengo muchísima devoción y me encomiendo a ellos todos los días, a San Francisco Fernández de Capillas y a San Arnoldo Jansen, que eran los 2 santos principales del día, porque hay otros, ¿vale? Lo hice por intuición, me alegré mucho cuando leí esto de Santa Faustina, que ella se encomendaba a los santos protectores de su bautismo. Pues este dato que nos estás dando es muy, muy importante. Estoy convencido. Sí, perdona. No, perdona tú, no, sencillamente que estoy convencido que la mayoría de los que nos están escuchando, viendo ahora, desconocían este dato. Claro, es que nosotros, en ese sentido, a mí me da un poco de tristeza que celebremos tanto el cumpleaños, un poco, es decir, que es una cosa, una costumbre bonita y tal, pero siendo cristianos como somos, pienso que sería mucho más bonito y mucho más cristiano, en nuestra condición de bautizados, celebrar el día de nuestro bautismo. Sí. ¿Vale? Eso es lo que yo pienso y a lo que he llegado a esa conclusión. Y bueno, pues leer estas vidas de santos y saber que efectivamente ellos también tenían esa visión me ha alegrado mucho, ciertamente. Bueno, como tú sabes, todos los males, decía San Luis María de Montfort, todos los males del mundo vienen por olvidar las promesas bautismales y no renovarlas. Efectivamente. ¿Y quién mejor nos va a ayudar a ese recordar que los santos de nuestro bautismo? Evidentemente nos va a ayudar el Señor, el Espíritu Santo, la Santa, pero es que están ahí precisamente por algo. Es que nos hemos bautizado ese día por algo. Pablo, ya nos has dejado deberes, que miremos la fecha de nuestro bautismo y que descubramos quiénes son y que nos encomendemos a ellos todos los días. Totalmente, algo absolutamente eficaz, seguro. Oye, Pablo, pues ahora toca hablar del que es el patrono de mis canales, del canal Arturo Periodista Católico, Arturo Periodista Católico 2, Arturo, el de canal de oración, es San Pío de Pietrelcina. Le pedimos que sea nuestro director espiritual y que no nos deje, constantemente se lo decimos. 1887-1968, murió ya con el Concilio Vaticano II acabado. Sí. Efectivamente, uno de los santos más populares, por decir algo, ¿no? Lo conoce muchísima gente y mucha gente le tiene devoción, incluso gente alejada de la Iglesia, ¿no? Lo admira, ¿no? Pues sí, el Padre Pío vivía, como no podía ser de otra manera, el dogma de la comunión de los santos, pero de verdad. Sentía la presencia no solo de Jesús, de María, de su ángel custodio, por supuesto, al que le tenía muchísima devoción. Se le aparecían constantemente el Señor, Nuestra Señora y su ángel, también otros santos y en especial los de su especial, como digo, devoción. Entre ellos estaba, como no, su padre San Francisco, él era franciscano, a quien dirigía frecuentes oraciones, como en el caso en el que el general de la orden pensó en pedir para él, porque tuvo unas vicisitudes tremebundas y fue muy perseguido. La separación de la orden para que quedara solo como sacerdote, ¿no? Y se encomendó a San Francisco. En este caso, además, se le apareció el propio San Francisco y le aseguró que no sería separado de la orden.
También tenía mucha devoción, como no podía ser de otra manera, a San José, y muy en especial, muy importante también, a los ángeles custodios, a los ángeles custodios de sus hijos espirituales, porque hablaba con los ángeles de sus hijos espirituales y conocía la vida espiritual de sus hijos espirituales gracias a los ángeles custodios, cosa que también en la vida de una mística que he leído, absolutamente impresionante, de la que te he hablado, a ver si hacemos algo al respecto, Natuzza Évolo, que va a ser pronto declarada beata, era absolutamente común, el tema de conocer cuando llegaba una persona, pues a través de su ángel custodio que la visitaba antes, pues sabía perfectamente pues lo que venía a preguntar, lo que venía a pedir, las soluciones, etcétera, etcétera. Bien, le tenía muchísima devoción el Padre Pío también a San Miguel Arcángel, recomendándoles a todos los visitantes que fueran a su santuario del Monte Gargano, cercano a San Giovanni Rotondo, donde él vivía. E invocaba con mucho fervor, esto es una novedad, porque invocaba a San Pío V, un papa, que vivió en el siglo XVI, el papa de la batalla de Lepanto, vencedor de los turcos en Lepanto, ¿no? Al hacer sus votos, quiso llamarse más Pío, esto creo que lo sabe poca gente, en su honor, en honor del Papa Pío V. Todos los años celebraba su onomástica el 5 de mayo, que es la fiesta de San Pío V. ¿Vale? Sí, porque su nombre no era Pío, era Francesco, ¿no? Francesco Forgione, su nombre de bautismo era Francesco Forgione, el apellido, así es. Bueno, pues ya llevamos bastante rato, seguro que a algunos se les habrá hecho muy corto esta hora y casi 20 minutos, pero bueno, pues ya vamos a despedir. Te agradezco mucho tu presencia, todo lo que nos has compartido y esperemos que, si Dios quiere, pues sea la primera de muchas otras intervenciones. Tú tienes un especial llamado para hablar de Garabandal, ¿verdad? Sí, por gracia de Dios, sí. Fueron unas apariciones que conocí relativamente hace poco, vamos a poner 10 años, y que me capturaron el corazón desde el principio, cuando yo ya las había oído hablar de ellas, ¿no? Pero realmente conocía poco, no había entrado a fondo, y fue empezar a leer sobre Garabandal y fue un no parar, hasta el punto que, tengo una presentación que ya he hecho en diversas parroquias, como tú sabes, y bueno, pues si tú lo permites, evidentemente estaré encantado de compartir lo que sé de Garabandal, aunque no me considero un experto como Santiago Lanús y otros, ¿no? Evidentemente, ojalá tuviera más tiempo para ahondar, porque es algo, Garabandal es insondable, y bueno, empiezo a hablar de Garabandal, Arturo, y no paro, y hay que parar. Entonces, efectivamente, si tú me invitas, estaré encantado de poder hablar de Garabandal y dar una presentación que yo creo que va a ser interesante. Claro que sí, si Dios quiere, así será. Tú sabes lo que yo pienso de Garabandal, que por ejemplo cuando te pones a leer el libro esa frase que yo te he dicho, ¿no? Que te gusta también recordar, esa frase que digo yo, de que tú por ejemplo te pones el libro de Se fue con prisas a la montaña, que la gente se lo puede descargar gratis en PDF, pones en Google Se fue con prisas a la montaña PDF, te lo descargas gratis y ahí tienes un libro maravilloso de Garabandal, y como digo yo, tú te pones a leer ese libro y tienes que hacer un esfuerzo para no creer en la veracidad de Garabandal. Totalmente. Ese libro que le llaman la Biblia de Garabandal, pero tantos otros, escritos desde diferentes perspectivas incluso. Pero bueno, yo no he parado de leer sobre Garabandal. Es realmente, como digo, algo que no tiene, no encuentras nunca el final del pozo de todo lo que se debe saber de Garabandal, porque es realmente una catequesis en sí misma. Todo lo que pasó allí, ¿no? Entonces sí, realmente hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Es cierto que los que quieren atacar a Garabandal siempre van a encontrar munición aquí y allí, pero es que la suma de todos los elementos que están a favor y que dicen a favor de las apariciones es
tan voluminosa que realmente, en fin, es solamente ya la voluntad de no creer Sí. es lo que te puede, por así decirlo, ponerte en contra. Bueno, Porque- sí. No sigue, acaba, perdona. No, era solamente eso, ¿no? Eso que te acabo de decir. No, pues eso, lo que te quería yo decir es que hemos terminado con el Padre Pío y con Garabandal, que están íntimamente unidos, precisamente. Justamente. Poca gente lo sabe, pero San Pío de Pietrelcina es probablemente, de todos los santos que hablaron de Garabandal, que no fueron pocos, en sentido muy positivo, cosa que sabe muy poca gente y que tapa muchas bocas, perdón por la expresión. San Pío tuvo un vínculo directísimo desde primera hora con Garabandal, y ya lo relataremos, nos dedicaremos unos minutos a hablar de eso porque es muy interesante, tanto durante las apariciones como incluso después de su muerte. Ha habido algunos hechos que él quiso que quedaran de su vida, de su muerte incluso, materiales que quedaran vinculados a esas apariciones a las que él tuvo tanta devoción. Bueno, la frase digamos, más recordada del Padre Pío es: cuando crean en Garabandal será tarde. Sí. En la carta que le escribió en el año 62 a las niñas, que se supo que era de él, a pesar de que venía sin nombre, se supo que era de él, y efectivamente dice literalmente eso, ¿no? Sí. Él bendice a las niñas, estaba escrita en italiano, bueno, ya hablaremos de eso, y es una bendición a las niñas: benditas niñas, no creen en vosotros ni en las apariciones de la Blanca Señora, creerán cuando sea demasiado tarde, efectivamente. Sí, de puño y letra. Bueno, ya la última pregunta o comentario que te quiero hacer y que nos compartas. Hemos hablado de, se puede este tema de la comunión de los santos entender perfectamente teóricamente y tal, pero la cosa es la práctica, llevarlo a la práctica. Tú, personalmente, si nos quieres compartir, ¿cómo vives en tu día a día esa relación con los santos? Pues mira, de la manera que creo que lo tiene que hacer un católico, es encomendándose a ellos. Yo por la mañana me encomiendo, a lo largo del día me encomiendo a muchísimos santos, a muchos, pueden ser 70 u 80, nominalmente uno por uno. Hay una serie de santos, por ejemplo, a los que me encomiendo para aumentar mi devoción a la Eucaristía. Pongo un ejemplo, ¿no? San Manuel González, San Pío de Pietrelcina, San Pascual Bailón, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que no es la loca del sacramento, como mucha gente dice, no, es la sierva de Dios Sor Teresa Enríquez. A ella es la que se le llamó la loca del sacramento. San Charbel Marclouf, otro grandísimo apóstol y devoto de la Eucaristía. De cuerpo incorrupto. San Pedro Julián Eymart, Sí. el apóstol de la adoración perpetua, Sí. patrono de las capillas de adoración perpetua. Pues, por ejemplo, a esos santos me encomiendo para aumentar mi devoción a la Santísima Eucaristía. Para aumentar mi devoción a la Virgen, aunque hay prácticamente todo el santoral, pero tengo que escoger algunos, ¿no? Pues cojo a San Efrén, que llamaban el cantor de la Virgen, uno de los santos que más devoción tuvo en los primeros siglos de la Iglesia a la Santísima Madre de Dios. San Ildefonso de Toledo, el capellán de la Virgen. Santo Domingo de Guzmán, el gran propagandista del Rosario. San Bernardo, el doctor Meliflo, que tuvo, bueno, el autor de Acuérdate, de esa oración, o del Memorare, perdón. Bueno, el Memorare y Acuérdate es lo mismo. Cómo no, a San Alfonso María de Ligorio, a San Luis María Griñón de Montfort. San Alfonso María de Ligorio, el autor de las Glorias de María. San Juan Bosco, gran apóstol de María Auxiliadora, y luego San Simón Stock, y el beato San Simón Stock pues fue el santo del escapulario carmelita, y el beato Juan Duns Escoto, gran defensor del dogma de la Inmaculada Concepción cuando estaba siendo discutido a nivel incluso de la Sorbona, entre los grandes intelectuales de la Sorbona del siglo XIII, creo, ¿vale? Pues a todos esos me encomiendo para aumentar mi devoción a la Virgen. Luego, para pedir por la juventud, por ejemplo, pues a la beata Imelda, a Santa María Goretti, a la hermana
no está beatificada, pero yo la considero una santa, que está en el cielo, la hermana Claire Crockett, Sí. de los siervos de los hermanos del Hogar de la Madre, que murió en el terremoto de Ecuador hace unos años. Cualquiera que vea el documental o Todo o Nada, que recomiendo desde aquí, pues se dará cuenta que era una santa y un apóstol de la juventud a la que creo que debemos invocar y encomendarnos para que ayude a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Y a esta juventud tan terriblemente perdida y tan desnortada, literalmente, ¿no? Luego, ¿qué te digo yo? Pues como santos, por ejemplo, que ayuden en el apostolado del libro, de las estampas, que tenemos pues una serie de personas aquí en Málaga, pues me encomiendo a San Antonio María Claret, al Beato Santiago Alberión, de lo que he dicho antes, ¿no? A Paulina María Yaricot, a Carlo Acutis, al Beato Carlo Acutis, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como santos, por ejemplo, yo que tengo un temperamento un poco fogoso a veces, para que me den tranquilidad y para que me den paz al corazón y mansedumbre, que es algo que me falta, eso es algo personal, pues me encomiendo a San Francisco de Sales, que era un hombre de temperamento enormemente vivo y de muy mal humor a veces, cuando no le salían las cosas, pero que gracias al Señor pues se convirtió en un corderito, en una persona de un trato que absolutamente, bueno, sereno, tranquilo, al que no alteraba nada. Pues esas son las maravillas de la gracia de Dios, ¿no? Me encomiendo a él, me encomiendo a un beato muy poco conocido, alemán, Beato Francisilo, que también tenía un temperamento muy fuerte y bueno, se convirtió también en alguien muy manso, por gracia de Dios. Luego, para aumentar mi devoción al Sagrado Corazón, pues Santa Margarita María de la Coque, como no, y al Beato Bernardo de Hoyos, ¿vale? Y muchos más. Es decir, luego me encomiendo a grandes místicos, como por ejemplo Santa Brígida de Suecia, para aumentar mi devoción a la pasión del Señor. Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena, como no, Santa Verónica Giuliani. Impresionante su vida, a estas tres. En fin, y muchos más hasta 70, 80, Arturo. Bueno, magnífico. Vas bien servido, bien acompañado, Acompañado, sí. Nosotros, el correo electrónico que tengo es caminandoconlosantos@gmail.com. Ajá. Así que va con el tema, porque es que eso lo resume todo. Se trata de caminar con los santos si queremos ir al cielo. Efectivamente, tal cual, Arturo. Así y es. Nada, un último mensaje brevemente que quieras dejar como síntesis o mensaje a los que están escuchando, algo que se te ocurra, que creas que sea importante en este momento histórico que estamos. Pues mira, yo para resumir todo, a mí me parece que es de verdad para los católicos, yo les pido a los que estén escuchando este programa y viéndonos que es muy, muy hermoso conocer cómo los santos del cielo, al igual que los ángeles y que los difuntos, no están en un lugar lejano ni celestial disfrutando de la felicidad, sino que están con nosotros, están a nuestro lado y se comunican con nosotros en la medida en que los invocamos. Este es el mensaje esencial que quiero dejar, y que es maravilloso conocer sus vidas y leer vidas de santos. Porque, como decía algún santo, leer vidas de santos hace santos. Y creo que era Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola, no lo sé, pero vamos, sé que viene de un santo. Entonces es una cosa que yo recomiendo mucho entre la lectura espiritual. De siempre se ha recomendado mucho leer las vidas de santos para ver qué hizo, qué fue lo que hizo santo, evidentemente, a San Ignacio de Loyola, sino leer las vidas, la leyenda áurea que tenía en su casa, un hombre que era un soldado. Y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, patrona de Europa. Dios mío. Sí, leyó la vida de Santa Teresa y le cambió la vida. Era atea, agnóstica. Estaba en la biblioteca de unos amigos protestantes y ahí estaba la vida de Santa Teresa. Se fueron a dormir, ella no tenía sueño, sacó el libro de la estantería, empezó a leer, no pudo parar toda la noche y dijo, aquí está la verdad. Y hoy es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Mártir por la causa de Cristo.
una de las grandes santas del siglo XX. Fijaos lo que puede hacer un libro a letra impresas en la vida de una persona cuando el Espíritu Santo y nuestros corazones bien dispuestos están ahí para coger esa palabra, ¿no? Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por tu debut en nuestro canal, que esperamos que, si Dios quiere... Bueno, no es tu debut, es la segunda vez, porque ya quisiste participar en la invitación que te hice para hablarnos en ese vídeo que hice sobre, pues sí, por qué estamos en el fin de los últimos tiempos. Participaste, diste tu... Sí, verdad, sí. Un vídeo muy breve, pero bueno, esto, digamos, ha sido una participación ya más larga y tendida, y esperamos, si Dios quiere, pues hacer la de Garabandal y algún otro tema que veamos de interés. Te damos gracias a todos los santos por su cercanía estrechísima, por su deseo de estar con nosotros, de apoyarnos, de animarnos, de alentarnos, de ayudarnos en todo, que aprendamos de ellos, como has dicho, leyendo sus vidas, y que nos inspiren, que nos animen. Yo, cuando veo, por ejemplo, en el cine una película de un santo, de una santa, digo, me gustaría ser como él, como ella, me encantaría. Que no hay nada más hermoso que ser santo, que Dios pueda hacer milagros a través de ti, de tu vida, cambiar la vida de los demás para bien. Es maravilloso. Al final se trata de ser testigos de la obra de Dios en nuestras vidas, que eso es la santidad. El único santo, nuestro Señor, haciendo su obra en nosotros si nos dejamos y queremos, ¿no? Justamente, Arturo. No se necesita ser santo canonizado. Hay grandísimos santos no canonizados. Para eso celebramos también los fieles difuntos, como sabemos todos. Y bueno, a veces las cosas de la Iglesia van muy despacio, ¿no? Pero es exactamente como tú lo has dicho, no puedes haberlo expresado mejor. Que Dios haga su obra de santidad en nuestras vidas para que nosotros seamos capaces de reflejarlo a Él. Porque solo reflejándolo a Él vamos a ayudar a los demás. La gloria de Dios es el hombre vivo, y la gloria del hombre la visión de Dios, decía San Ireneo. Efectivamente. Bueno, pues con ese santo maravilloso, con todos los santos, nos quedamos en la confianza de que interceden por nosotros, nos encomendamos a su intercesión. Esperamos que los que han visto este vídeo se animen a tener trato de amistad con Dios, por supuesto, pero... A través de sus santos. A través de sus santos y de la Santísima Virgen María, que les pidan a ellos la colaboración, que les enseñen a amar a Dios, que ellos aprendieron a amar a Dios, que nosotros a través de ellos aprendamos a amar a Dios y al prójimo. Que no olviden, que no olvidéis, ninguno de los que estáis viendo este vídeo, que los santos son los miembros de su cuerpo y los veneramos a Dios a través de esos miembros. Que no estamos haciendo ninguna extravagancia, todo lo contrario, somos la gran familia de los hijos de Dios. En este caso estamos tratando con los que están en el cielo. Bueno, pues nada, nos encomendamos a todos ellos, también a las benditas ánimas del purgatorio, que las entregamos a la misericordia de Dios, y acabamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén, así sea. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nos que recurrimos a vos. Muchas gracias, Pablo, que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Dios te bendiga y bendiga a toda la audiencia. Amén. Amén.